Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si la lucha contra el envejecimiento ya no se tratara de cremas que actúan en la superficie, sino de una intervención biotecnológica a nivel celular? Hoy nos vamos a meter de lleno en la ciencia de los astragalócidos, un avance que de verdad está cambiando las reglas del juego en la cosmética. Todo este análisis se basa en un artículo increíble de Paola Giofre para Cosmetic Latam, que es básicamente la puerta de entrada a esta nueva frontera. Y esta frase de Vanessa Micolucci, la directora de Cosmetic Latam, lo resume todo. Es hora de dejar atrás lo que conocíamos como anti-aging. Estamos por hablar de algo mucho más profundo, de irnos directamente a la raíz, al mismísimo reloj biológico de nuestras células. El panorama actual es así de claro. El mercado está girando. Ya no basta con vender buenos productos cosméticos. Los que están a la vanguardia se están metiendo de cabeza en la biotecnología geroprotectora. Y justamente aquí vamos a desglosar la ciencia que impulsa esta revolución, especialmente para los innovadores del sector. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender el cambio de paradigma. Luego, descubriremos esa arma secreta a nivel celular. Compararemos a sus dos componentes estrella, veremos cómo aplicarlos en la práctica y al final analizaremos la gran oportunidad de mercado que todo esto significa. Ok, entremos en materia. Sección 1. Más allá del antienvejecimiento. Aquí es donde dejamos de enfocarnos en los síntomas de la superficie como las arrugas y empezamos a entender la verdadera causa del envejecimiento a nivel celular. Para entenderlo fácil, imaginen las puntitas de plástico en los cordones de los zapatos. Esos son los telómeros. Su trabajo es proteger nuestro ADN, nuestros cromosomas, para que no se deshilachen. El tema es que con cada división celular, esas puntitas se van haciendo más y más cortas. Son literalmente el reloj que marca el tiempo de vida de nuestras células. El proceso es tan simple como impactante. Primero, las células se dividen, es algo natural para regenerar nuestros tejidos. Segundo, con cada división, los telómeros se acortan un poquito. Y tercero, cuando ya están demasiado cortos, la célula, envejece, deja de funcionar bien. Y eso, multiplicado por millones, es lo que vemos como envejecimiento. Sección 2. El arma secreta telomérica. Entonces, si el problema es que los telómeros se acortan, la pregunta es obvia. ¿Se puede hacer algo al respecto? La biotecnología nos dice que sí, y la respuesta tiene nombre: astragalócidos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. Resulta que en nuestro cuerpo tenemos una enzima llamada telomerasa. Algunos la apodan la enzima de la inmortalidad, porque justamente puede reconstruir esos telómeros. El gran desafío era encontrar algo que la activara de forma segura y eficaz. Y esa respuesta se encontró en el Astragalus membranaceus, una planta que es pilar de la medicina tradicional china desde hace, milenios. La ciencia moderna logró aislar de ahí sus compuestos más potentes, el astragalócido 4, al que llamaremos ASIII, y el cicloastragenol, o CAG. Pasemos a la sección 3. Ahora vamos a ver cómo se arma la estrategia con estos dos compuestos. Y ojo, no es una ASIV contra CAG, para nada. Pensemos en ellos más bien como un dúo dinámico donde cada uno tiene un papel clave. Miren, esta comparación es fundamental. El ASIB es la molécula más grande, es como el agente principal con múltiples beneficios. Por otro lado, el SAG es mucho más pequeño, lo que le da una mayor biodisponibilidad y lo convierte en un activador de la telomerasa súper eficiente, incluso en dosis muy bajas. Si nos enfocamos un momento en el ASI, vemos que es un todoterreno. No solo protege los telómeros, es un antioxidante y antiinflamatorio muy potente. Ayuda a cicatrizar, podría mejorar la caída del cabello y, lo más importante para la cosmética, estimula la producción de colágeno. Casi nada. Y ahora el CAG. Si el ASIV era el todoterreno, el CAG es el especialista de alta precisión. Su superpoder es activar la telomerasa con una eficiencia increíble. Además, tiene propiedades que protegen contra el envejecimiento a un nivel más general y, como dijimos, es efectivo en cantidades mínimas. Pero aquí viene el punto clave, la verdadera magia. Por separado son geniales, pero juntos son una bomba.
La sinergia entre ASI y KU logra una activación de la telomerasa muchísimo más potente que si se usaran por separado. Para quienes formulan productos, esto es oro puro. Listo, entramos a la sección 4. Ya entendimos la ciencia, ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo llevamos toda esta biotecnología del laboratorio a un producto final que la gente ame? Y los resultados hablan por sí mismos. Esto no es teoría. Un estudio que combinó Acelysa-IB con ácido hialurónico mostró mejoras clínicas espectaculares. Un 95% de mejora en hidratación, 90% en luminosidad y 70% en reducción de arrugas. Los números son contundentes. Ahora, para quienes están en el laboratorio pensando, y es complicado de usar, las noticias son excelentes. No tiene interacciones negativas conocidas, es súper estable en cremas, funciona perfecto a un pH neutro y ya hay más de 90 productos en el mercado que lo usan, así que su perfil de seguridad es muy sólido. Muy bien, llegamos a la recta final. La sección 5, la oportunidad de mercado. Vamos a ver quiénes ya están marcando la pauta y, muy importante, cómo se pueden conseguir estos ingredientes de vanguardia. Y que nadie piense que esto es algo del futuro lejano. Para nada. Marcas como Nagrin ya lo usan en cremas antimanchas. Just Beauty resalta su poder antioxidante. Y Le Ciel lo ofrece como un activo de punta en su cosmética personalizada. El mercado claramente ya está listo. Y para los equipos de I+D que se preguntan dónde conseguirlos, la información es bastante clara. Hay diferentes purezas disponibles. Por ejemplo, un proveedor como Top Brand Group ofrece el astragalócido IB hasta el 98% de pureza y el cicloastragenol al 99%. Esto permite una precisión increíble al formular. Eso sí, un punto importantísimo, la calidad no es negociable. Es crucial buscar proveedores con certificación GMP, o sea, de buenas prácticas de fabricación, y que cumplan con normas ISO. Esto es la garantía de que se está usando un ingrediente de grado farmacéutico, seguro y de verdad eficaz. Y cerramos con esta pregunta que es más bien una reflexión. La ciencia está aquí, la tecnología existe y la oportunidad es gigantesca. La elección para las marcas es seguir vendiendo cosméticos como siempre o dar un paso adelante y empezar a definir el futuro de la biotecnología. La era del antiacortamiento de telómeros ya empezó. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de